Siguiendo con la línea de mensajes que comenzamos el domingo pasado acerca de Cristo nuestro Señor en los Evangelios, a continuación vamos a ver el siguiente evento trascendental en esta cronología que llevamos, les repito, en los Evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo visto la ocasión anterior, la genealogía de nuestro Señor, veremos el día de hoy el nombre del Mesías. El nombre del Mesías. En la época en la que nos ha tocado vivir, tal vez como en ninguna otra época de la historia, hablar del nombre de Jesús es un tema controvertido y polarizado. Pienso que es difícil que en otra época de la historia haya proliferado más las enseñanzas distintas a la verdad con respecto al nombre de Cristo como han proliferado en nuestro tiempo y en nuestra Latinoamérica y en nuestro México y en nuestra Guadalajara. Es notable el avance de las congregaciones y sectas modalistas, sabelianistas, patripacionistas y monarquianistas. Y es notable ver cómo éstas han sembrado en el protestantismo actual un concepto del nombre de Jesús histórica y bíblicamente diferente al que ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos y añadimos de los milenios. Sabemos que en nuestra ciudad han proliferado, hermanos, sectas y congregaciones con tendencia modalista y sabelianista, patripacionista, monarquianista. Algunas de ellas sostienen todos ellos sin saber lo que son. Algunas de ellas solo algunas partes y algunos solo una. Pero al final todas ellas son caracterizadas o conocidas en nuestro tiempo como aquellas congregaciones del nombre de Jesús o del nombre de Jesucristo. Muchos profesantes de la fe cristiana, como estos que hemos mencionado, basan su salvación y toda su práctica en el nombre de Jesús. Ellos piensan que mencionando el nombre de Jesús, los enfermos serán sanados. Ellos piensan que mencionando únicamente con decir la palabra Jesús o Jesucristo, los demonios, al oír esto, saldrán despavoridos del poseso. Ellos piensan que al mencionar la palabra Jesús o Jesucristo, se ejerce un poder sobrenatural. Tan solo al resonar el eco de las sílabas que producen la palabra Jesús. Pero aún más grave es el hecho de que piensan que su salvación está cimentada sobre el nombre o la palabra Jesús, sobre el nombre Jesús. Y que si no se expresa claramente este nombre, entonces no se puede confiar en la efectividad de su ritual bautismal. Y por lo tanto, dicen ellos, que entonces tampoco se puede confiar plenamente en la salvación misma. Dicen, porque, ¿y cómo le bautizaron? No, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está mal, no. Eso debió ser en el nombre de Jesucristo.
porque si no, entonces no hay salvación. Y toman el texto que leíamos hace un rato. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando alguien contesta, bueno, a mí me bautizaron en el nombre de Jesús, ya la libré. Otros, según ellos más celosos, dicen, no. En el nombre de Jesús no, eso está incompleto. Tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Porque Jesús era cuando andaba ahí en la tierra, pero hasta que resucitó se llamaba Jesucristo. Y hermanos, esto evidentemente ha polarizado en el cristianismo de nuestro tiempo el concepto o la idea de lo que es el nombre de Jesús. Otros van más allá y dicen, no se llama Jesús, se llama Yeshua. Y en base a este razonamiento, rebautizan a las personas. Y no conformes con esto, adoptan una tendencia judaizante en su vida religiosa. Puesto que, hermanos, hasta eso que suelen ser consecuentes, en el sentido de que dicen, se llama Yeshua, y entonces tu bautismo en el nombre de Jesús no valió, y aunque fuera Jesucristo tampoco valió, tiene que ser en nombre de Yeshua. Y bueno, si ya te bautizaste en el nombre de Yeshua, y ese es el nombre correcto, dicen ellos, entonces, ¿por qué vamos a seguir diciendo Jesús? Hay que decir Yeshua, y cada vez que nosotros mencionemos al Salvador, hay que llamarle Yeshua. Y entonces lo que sigue es, bueno, pero entonces si no era Jesús, sino Yeshua, pues tampoco era Jehová, sino Yahweh. Y bueno, si no es una iglesia, sino es más bien una congregación, pues entonces hay que darle ahora este nombre. Ahora entonces, si no se dice gracias, sino que estamos hablando ya en estos términos, ahora hay que decir toda rabá. Ahora entonces hay que hacer esto, decirlo de esta otra forma, y hermanos, entonces comienza una avalancha, una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y más grande hasta que llegan a la conclusión de que se deben poner un gorrito aquí arriba para entonces ser consecuentes con su razonamiento. Pero ni la Escritura ni los creyentes verdaderos a lo largo de la historia han dado tales atribuciones al nombre de Jesús, ni han depositado su esperanza de salvación en las sílabas que conforman el nombre Jesús. Porque imaginen entonces ustedes, hermanos, puesto que Jesús es el nombre que recibimos en castellano, el cual no es igual ni se pronuncia de la misma forma en alemán, o en inglés, o en holandés, o en cualquier otro de los idiomas. ¿Qué es entonces lo que significa para los cristianos el nombre de nuestro Salvador? ¿Qué importancia tiene este nombre para nosotros? Bueno, la importancia que tiene es la importancia que le da la Biblia. Y lo que significa es lo que la Escritura dice que significa. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 1. Les invito a que me acompañen al Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y comencemos a leer a partir del versículo 18 al 21. Mateo 1, 18 al 21.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hasta allí. Hermanos, la Escritura no nos narra la forma en la que José se enteró del embarazo de María. Y tampoco nos narra por qué razón María no explicó a su marido la razón de su embarazo. Aunque pudo haber algunas razones culturales para esto, y pudo bien probablemente haber sido el suegro de José quien dio el informe, pero en el pináculo de la decepción de José, Dios envió su ángel a hablarle en sueños, no solo para consolar a José, sino para darle instrucciones específicas. Pues como leímos, José ya estaba pensando en un plan para deshacer el matrimonio que había ya concertado con María. Dicho sea de paso, este tiempo que ellos pasaron antes de juntarse como marido y mujer, aunque era un tema cultural también, lo que es una realidad es que ellos ya eran marido y mujer, digamos de forma oficial, cuando ellos se comprometieron. Noten las palabras del ángel. Dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. No dice aquella con la que te comprometiste, ni dice tu prometida, ni dice aquella que luego vendrá a ser tu esposa. No dice, no temas en recibir a tu esposa, la que ya es tu esposa. Pero además, hermanos, le da una instrucción específica y le dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y aunque fue María a quien vino el ángel primero para recoger de ella su servicio voluntario, no fue a María a quien se dio la tarea de nombrar al santo ser que nacería, pues es el Padre quien pone el nombre a su Hijo. Mateo no nos narra el anunciamiento del ángel a María, sino Mateo se enfoca solamente en narrarnos lo acontecido con José. E inmediatamente después de esto pasa ahora a narrarnos ya el nacimiento de Jesús. Pero Lucas hace lo contrario. Bueno, aclarando que Marcos y Juan no nos narran estas cosas. Ellos van directamente al ministerio de Jesús. Pero Lucas nos narra más bien el anunciamiento del ángel a María y nos narra la voluntariedad de María con la que ella dice: he aquí la esclava del Señor, estoy dispuesta, hágase en mí según
tu palabra. Es decir, hágase en mí conforme a lo que Dios quiere que se haga. Estoy dispuesta, me presto a hacer la voluntad de Dios. Evidentemente esto ocurrió primero, porque para cuando el aviso llegó a José, él ya estaba enterado de la situación de que María estaba embarazada. Así que, hermanos, cronológicamente hablando, entendemos que el anuncio llegó primero a María y luego a José. A José llegó cuando la noticia fue sabida u oída de que ya estaba María encinta. Pero aunque el anuncio comenzó o fue dado primero a María, no fue a ella a quien se le dio el mandamiento ni la instrucción de nombrar al niño. Solo se le dijo que ella lo tendría, pero no se le dijo qué haría con él. Pues era al padre de este niño a quien se le darían las instrucciones de qué hacer, pues Dios, hermanos, es un Dios de orden. Y en ese sentido, Dios estaba respetando el orden que puso desde la creación, dirigiéndose primero a la cabeza de la familia, dando las instrucciones a la cabeza de la familia para que enseguida la cabeza de la familia moviera a la familia, guiara a la familia. Recuerden ustedes también que dice la Escritura que cuando el niño corría peligro a causa de Herodes, ¿qué dice la Escritura? ¿Que vino el ángel y le habló a María? No, dice la Escritura que le habló a José y le dijo a José, el niño corre peligro, haz esto. Entonces José, como la cabeza de su hogar, como el que tiene la autoridad en el hogar, entonces tomó las decisiones y determinaciones para obedecer la voz del ángel sobre su propia casa. De esta forma, hermanos, el anunciamiento, o más bien la instrucción sobre el nombre que había de recibir este santo ser, no llegó a través de la ayuda idónea, sino a través de la cabeza, aquel que tenía la autoridad para aplicar estas instrucciones en su hogar. Y era precisamente, pues, el padre quien pone el nombre a su hijo. El anuncio sobre su nombre fue dado a José, pues él sería el padre putativo de nuestro Señor. Pero quien realmente le dio su nombre no fue José, sino fue su verdadero padre, el Padre eterno, que por medio del Espíritu engendró el cuerpo de nuestro Señor. No fue José quien eligió qué nombre le había de poner. Seguro escogió el de sus otros hijos, pero no el de Jesús, pues no era él su padre biológico. Y en ese aspecto, hermanos, cuando nosotros vamos a poner un nombre a nuestros hijos, por lo general, buscamos poner los mejores nombres que conocemos o encontramos a nuestros hijos. Pensamos en diferentes opciones, andamos investigando su significado y tratamos de que no sea un nombre que pueda causarle problemas luego a nuestro hijo, o a veces cuando el significado, el poder, si se puede decir así, del nombre es mayor, a veces las dificultades futuras pasan de lado. Pero nosotros buscamos ponerle los mejores nombres a nuestros hijos, ¿no es así? Y de la misma manera, hermanos, el Padre Eterno dio a su propio Hijo el mejor nombre que podía darle. Y no era cualquier nombre. Era un nombre que debía superar a cualquier otro nombre en gloria. Era un nombre que debía superar a cualquier otro en lustre y en magnificencia. Eso era un nombre que debía describir claramente su persona
y su obra. En la antigüedad, los nombres de las personas tenían mucho significado y mucho peso, puesto que se creía que como el nombre que se le daba del personaje, entonces la persona se comportaría así. Hay algunos ejemplos que se toman de la Biblia y se usan para justificar esta postura. Y hallamos cómo muchos nombres en la Biblia corresponden precisamente a la forma de ser y de actuar de sus personajes. Me viene a la mente el nombre de Nabal, aquel primer esposo de Abigail, que dice la Escritura que era un hombre perverso, y Nabal significa perverso. Y así, muchos de los nombres de la Escritura tienen estos significados y providencialmente sus portadores se comportaron de esa forma. Existe una teoría que es a la inversa, esto es, que los nombres fueron dados precisamente en base a su conducta. Bien, pero el nombre que el Padre Celestial escogió para su propio Hijo, hermanos, no era de esta tierra, sino de una procedencia celestial y eterna. Por eso dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este, hermanos, es un nombre que proviene del cielo. Es un nombre que fue dado del cielo. A Adán se le concedió dar nombre a los animales, pero a José no se le concedió dar nombre al Hijo de Dios. Este nombre fue un nombre dado directo del cielo, una instrucción divina, porque era el único nombre en el que habría salvación. Y solo quiero hacer un pequeño paréntesis, pues como les decía al principio, muchas personas piensan que Hechos 4:12 está diciendo que las sílabas que forman el nombre Jesús tienen el poder para salvar. En realidad esto no es así, porque al leer el contexto e incluso el inicio del versículo, nos damos cuenta, hermanos, de que esto no tiene sentido, sino que está hablando precisamente de nuestro Señor Jesucristo, pues dice, en ninguno otro hay salvación. Y cuando dice ninguno otro, ellos piensan que está diciendo de ningún otro nombre. Pero en realidad, cuando dice ninguno otro, se refiere a ninguna otra persona, a ningún otro hombre. Pues esto nos lo confirma el versículo anterior, el versículo 11, que dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego dice a continuación, y en ningún otro hay salvación. ¿De quién está hablando? De la persona que vino a ser cabeza del ángulo, no del nombre que tenía esta persona. Pero bien, en ese sentido, decía el predicador Charles Spurgeon, hablando acerca de Dios el Padre en relación con el nombre de Cristo, decía, Él sabe mucho más acerca del Señor Cristo que todos los santos y ángeles tomados en su conjunto, pues nadie conoce al Hijo sino el Padre. El Padre le conocía a la perfección y le llama Jesús. Entonces, podemos estar seguros de que nuestro Señor es más que nada un Salvador. Y este término es el que mejor lo describe. Dios el Padre, que le conoce mejor,
ve que esta es su grandiosa característica, que Él es el Salvador y que el nombre de Jesús es el que mejor le representa. Pues esas son las palabras y el argumento que el mismo ángel nos da. Y dice, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué le tiene que llamar Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, el nombre Jesús, o el nombre que nosotros conocemos como Jesús, es una transliteración fonética de la palabra griega Jesús. Esta forma griega, esta palabra griega Jesús, es la forma griega de la palabra hebrea Yeshua. Yeshua es a su vez la forma abreviada de la palabra Yehoshua, que significa Dios es salvación, o Yahweh es salvación. Pero en Yeshua, que como les decía es una abreviación del nombre o la palabra Yehoshua, en Yeshua el énfasis está en el verbo. Esto es como que en esta abreviación ya el significado no es Yahweh salva, sino Él ciertamente salvará. Pues por eso dice el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará. Esto es, ya no es como aquel personaje que vino después de Moisés, cuyo nombre significaba Dios salvará, sino ahora es Él, el que salvará. Tú le vas a llamar Jesús porque Él salvará. Ya no es aquella evocación a la obra que Dios el Todopoderoso haría, sino ahora es el cumplimiento de esta obra. Y así, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre del Mesías, vino a ser la obra y característica más importante de nuestro Señor, lo que lo define a Él. Su nombre fue elegido en los cielos para representar, hermanos, la conclusión y en una sola palabra toda la maravillosa y grandiosa obra de Dios Todopoderoso. Si podemos resumir el propósito, hermanos, de la magnífica obra y plan de Dios en el universo, se resume en el nombre Jesús. Si quisiéramos hallar una sola palabra, un solo término que describa la obra y la razón de toda la creación, es Jesús. Si podemos hallar una sola forma de expresar el maravilloso plan redentor urdido desde antes de la eternidad pasada, hermanos, es Jesús. En este nombre se encierra toda la maravillosa obra divina. Toda la creación del universo fue hecha para Jesús. Toda la creación, hermanos, obedece a un único camino, a una única persona, a Cristo el Señor.
Él es el Josué que viene en lugar de Moisés para lograr lo que por medio de la ley era imposible, por cuanto nosotros éramos débiles. Y hermanos, el hecho de que Moisés haya cambiado el nombre de Oseas, hijo de Nun, apunta claramente a la futura venida, obra y nombre de el Mesías Salvador. Porque recuerden ustedes que el personaje después de Moisés no se llamaba Josué, sino que se llamaba Oseas. Y Moisés le puso por nombre Josué. Así, nuestro Cristo, el Salvador, vendría luego de la ley para lograr lo que la ley no podía lograr, para poder hacer posible lo que por medio de la ley era imposible para nosotros, salvar. Pero la dulzura y belleza de el nombre del Mesías no consiste, hermanos, en su gramática o su fonética, sino en la majestuosidad de su obra. No debiéramos nosotros caer en la trampa que han caído los sabelianistas de nuestro tiempo, los monarquianistas y modalistas de nuestro tiempo, dándole un énfasis desmedido en la gramática del nombre Jesús o en la fonética de su nombre. Pues, hermanos, la belleza y gloria de este nombre no radica en la gramática o en la fonética, sino en la majestuosidad de su obra, lo que Él vino a hacer. Así que no acudiremos a la cábala por instrucción, pues la majestuosidad de su nombre no se halla en las letras que lo conforman, pues cuán bellas que éstas pudieran ser, son humanas, son terrenales, son perecederas, como cualquiera de los idiomas. Y así pues, hermanos, no vamos a hacer cuentas cabalísticas como se hacen en ciertos lugares. Bueno, los que conocen un poco más sobre el hebreo saben que en el hebreo originalmente no había números, así que cada una de las letras correspondía a un número, de tal forma que los cabalistas toman las letras de un nombre, luego suman los números que corresponden a cada letra y llegan a un total. Y como ya tienen ahí su acervo de cálculos de otras cosas y dicen el nombre de Shiloh tiene tantas letras y corresponde a la palabra majestuoso que también tiene tantas letras y suma tal número. ¿Sí me explico, hermanos? Nosotros no hallaremos la belleza de este nombre en estas cosas, pues otra vez los idiomas son terrenales, son humanos, son perecederos, y cuando estemos del otro lado de la eternidad, no esperemos que hablaremos castellano o algún otro idioma como este. El maravilloso nombre anunciado a José era la promesa cumplida. La esperanza de milenios estaba aquí. Las dudas y angustia de José, hermanos, se desvanecieron en la esperanza cumplida de la salvación llegada. No tanto porque el ángel le haya consolado haciéndole saber lo que estaba pasando y José dijo, bueno, ya sé qué es lo que está pasando, entonces ya estoy tranquilo. No, hermanos, tampoco fue como lo que algunos han dicho, que a causa de que le dice José, hijo de David, entonces él se sintió reconocido y dijo, el ángel está reconociendo mi linaje, le voy a hacer caso. No, hermanos, imaginen la
el asombro de José, un creyente verdadero, un hombre que tenía su esperanza puesta en la venida de Cristo el Mesías. El ángel del Señor resplandeciendo viene y le dice: el hijo que espera tu mujer lo llamarás Salvador. Hermanos, la esperanza gloriosa de milenios y que llenaba el corazón de José se estaba cumpliendo. Seguramente, hermanos, toda su aflicción y su tristeza se desvaneció, no por el hecho de ahora saber que su esposa no lo había engañado, sino por el hecho de poder ver cumplida su esperanza, de que podría ver con sus propios ojos la salvación del mundo. Qué maravilloso, hermanos, habrá sido oír esas palabras del ángel. Su fe se fortaleció, el resplandor de la promesa salvadora opacó toda tristeza. Por eso el creyente, hermanos, halla dulce consuelo en el nombre de Jesús, su Salvador, puesto que es precisamente el nombre de Jesús, nuestro Salvador, no el nombre Jesús. ¿Me captan la diferencia? Es el nombre de Jesús el que da la paz al creyente en medio de toda aflicción y lucha. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparece a sus discípulos y les dice, más bien antes de morir, ya había muerto, aparece y les dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y no tenemos el tiempo para explicar todas estas palabras, pero el Señor está diciendo a los discípulos: para el mundo paz es ausencia de conflictos. Para el mundo paz es que todo vaya viento en popa. Para el mundo paz es prosperidad y ganancia. Pero Él dice: yo no les traigo una paz como la trae el mundo, no como el mundo la da. Yo les doy otra paz, mi paz os dejo y mi paz os doy. No la paz que llama el mundo paz, sino la que yo llamo paz. Aquella que en medio de las dificultades puede tener tranquilidad y esperanza, puede tener reposo y confianza. Esa paz que a pesar de que haya guerra, haya desavenencias, haya dificultades, dolor o aflicción, puede permanecer en paz. ¿Y por qué? Porque dice: no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y se convence a sí mismo de que no pasa nada. No, hermanos, porque tan solo para un creyente, tan solo el meditar en la gloriosa obra de Cristo el Salvador por Él es motivo de que todas las cosas palidezcan delante del brillo de la majestuosidad de Cristo el Señor. Por eso dice el himno: pon tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. Porque cuando nuestros ojos de la fe están puestos en este nuestro Jesús, en su obra maravillosa, y nuestros corazones, hermanos, quedan estupefactos al contemplar la maravillosa obra de Cristo, entonces ninguna aflicción terrenal puede sobrevivir a tal sobrecogimiento de la maravilla de ver a Cristo el Salvador. En ese glorioso nombre, el nombre que el ángel anunció,
que recibiría el Mesías Salvador. En este glorioso nombre estamos incluidos todos aquellos que hemos sido encontrados y salvados por nuestro Señor. Este nombre es tan maravilloso que en el solo nombre de Jesús estamos incluidos nosotros. Eso es asombroso, hermanos, pero así es, puesto que dice el verso: llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta palabra, Él salvará, implica que hay un pueblo que salvar. Si hay un pueblo que salvar, entonces Él es un Salvador. Si no hay nadie a quien salvar, ¿cómo puede ser Salvador? Y si es Salvador, es porque ha salvado a alguien. Y allí, precisamente, estamos nosotros. Ese nombre, Jesús, nombre que fue revelado a los más pobres, porque pertenece a los pobres. Y hermanos, en este silogismo queremos decir que este nombre no fue revelado a los reyes, a los hombres ricos y poderosos, sino a un par de sencillos hombres, una pareja en la pobreza más difícil que había, en la aldea más pobre de todo Israel, de todo Judá. ¿Por qué? Porque este nombre, hermanos, es dulce y pertenece a los pobres en espíritu. Es dulce solo para aquel que es pobre, mientras para aquel que es rico, la salvación, ¿qué es o qué? Yo ya la tengo, yo ya no la ocupo. Pero aquel que es pobre, haya deleite en el nombre de su Salvador. Este nombre que trae paz y sosiego al más angustiado corazón contrito. Que cuando el Señor ha abierto los ojos del hombre a su verdadera condición y le ha mostrado la condenación que ha sido ya declarada sobre su cabeza, poder oír el glorioso nombre del Salvador, Jesús el Salvador, es lo que trae paz y sosiego al más angustiado corazón. Nombre que trae consuelo y fortaleza para el corazón cansado del pecado. Nombre que trae consuelo y fortaleza para el corazón hastiado del pecado. Porque solamente, hermanos, el que está hastiado del pecado ya no quiere tener más que ver con el pecado. Y en su lucha legítima contra el pecado, el creyente puede hallar consuelo en que Jesús es Salvador del pecado, no sólo de la condenación del infierno, sino del pecado, hermano. Este nombre que encierra la más alta de las esperanzas de redención y vida eterna, pues Él se llama Salvador, no esperanza de salvación, ni conducto a ver si terminamos en salvación, sino su nombre es Salvador. Y esto, hermanos, no es otra cosa que el sello de la esperanza del creyente, pues Él se llama Salvador, yo estaré con Él en la eternidad, pues su nombre es Salvador.
¿Me están siguiendo? No es una expectativa de una probabilidad o posibilidad. Él es Salvador. El nombre de Jesús trae ante nuestras mentes una visión de la gloria de los últimos días, cuando Jesús reinará de polo a polo, e incluso otra visión de la gloria indecible cuando su pueblo esté con Él, donde Él está, dice Charles Spurgeon. Su nombre, pues, hermanos, es promesa de perdón de pecados. El nombre de Jesús es en sí mismo una promesa. Su nombre es la más gloriosa promesa jamás expresada, pues su nombre es promesa de perdón de pecados. Su nombre es promesa de derrota del pecado. Su nombre es promesa de salvación. Su nombre es promesa de dulce y bendita paz del alma. Su nombre es promesa de adopción. Su nombre es promesa de inclusión de todo aquel que cree en un solo pueblo, el pueblo suyo al que Él ha de salvar, ahora sean judíos o gentiles. Pues noten que dice el verso, Él salvará a su pueblo. Qué interesante que no dice Él salvará a la nación de Israel, ni dice Él salvará a los judíos, sino dice que Él salvará a su pueblo. Y así, cuando su glorioso nombre es expresado, esta promesa también está siendo expresada. Hay salvación para todo aquel que cree, no importa su nacionalidad. Su nombre es promesa de salvación de nosotros mismos y de nuestros errados caminos. Su nombre es promesa de salvación de nuestra condición caída, de que el pecado que adquirimos en Adán ha sido crucificado en la cruz con Cristo. Su nombre es promesa de vida eterna. Su nombre es promesa de resurrección. Su nombre es promesa de glorificación. Sin duda, hermanos, este nombre está especialmente lleno de inmensos deleites cuando meditamos sobre la infinita preciosidad de la persona a quien le fue asignado, Cristo nuestro Señor. Así pues, no pongas más tu esperanza en una sucesión de letras. No pongas más tu esperanza en una pronunciación fonética. Pues cuando el texto dice que en ninguno hay salvación, no está hablando de sílabas o de palabras, sino de la persona misma de Cristo el Salvador.